Jesús de Nazaret. La mayoría de las personas conocemos su historia. Un hombre judío que vivió hace 2000 años en el espacio de Oriente Medio. Se lo reconoce por sus importantes hechos escritos en los 4 evangelios. Sin embargo, muchos aún no aceptan que Jesús haya existido, aún más que haya sido el Cristo, y que su resurrección y todo lo que se menciona en la Biblia es un mito. ¿Pero por qué? Porque le es difícil creer en alguien así sin pruebas. Se puede decir que la existencia de Jesús está mucho más ampliamente certificada en fuentes seculares, fuentes extrabíblicas no cristianas y en los documentos neotestamentarios. Jesús es mencionado en varias fuentes del primer y segundo siglo. Bien, ¿y cuáles son esas fuentes? Flavio Josefo, historiador judío romano, menciona a Jesús y otros personajes del Nuevo Testamento en sus escritos, en Antigüedades de los Judíos, en los años 37 a 110 después de Cristo. También conocido como Testimonio Flaviano. Espera, pero de esta cita nos dice que fue retocada. Hay textos añadidos por probablemente personas cristianas. Sí, la frase dentro del paréntesis se cree que fue retocada y por lo demás se considera auténtico. En la cita nos menciona: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Hay una segunda cita. Se hace referencia a Jesús, que es llamado Mesías, al dar cuenta de la condena a Santiago a ser apedreado. Bien, tenemos una segunda fuente. Tácito, el historiador romano, menciona a Cristo en sus Anales, escritos hacia el año 116 después de Cristo, al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego. Tácito acusa a Nerón de usar a los cristianos como chivos expiatorios. Una parte de la cita nos menciona: Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Tácito afirma que un hombre llamado Cristo existió y que fue crucificado por Poncio Pilato. Luego declara que el movimiento originándose en Judea se extendió a Roma, algo similar a lo que se menciona en el Nuevo Testamento. Es verdad, a diferencia de Josefo, nadie debate sobre este pasaje de Tácito. Todos reconocen que este pasaje de los Anales de Tácito es auténtico. Como tercera fuente tenemos a Plinio el Joven. Fue escritor y gobernador de Bitinia. En una carta que envió al emperador romano Trajano, Plinio le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Le dijo que había intentado obligarlos a abandonar su fe y que había ejecutado a todos los que se negaron a hacerlo. Ahora bien, para ser breves, mencionemos algunas de las fuentes seculares que nos habla o hace referencia a Jesús. Marabar Serapio, finales del siglo I, Suetonio, 120 después de Cristo. Luciano de Samosata, 165 después de Cristo. Y Celso, 175 después de Cristo. E incluso la literatura rabínica judía, el Talmud, muestra que hasta los enemigos de Jesús no negaron, sino que indirectamente confirmaron su existencia. Un pasaje dice que en la Pascua, Yeshua, el Nazareno, fue colgado, dato que es históricamente correcto. En otro declara lo siguiente: que no tengamos hijo ni discípulo que se deje estropear en público como el Nazareno, título con el que se solía llamar a Jesús. Vaya, es interesante saber, ya que algunos hechos se mencionan también en el Nuevo Testamento. Pero tengo una duda: el hecho de que estas fuentes no sean contemporáneas, ¿no los hace un poco creíble? No, en realidad tenemos relatos contemporáneos de Jesús. Se conocen como los evangelios, que son testimonios oculares de sus seguidores, y hay una buena razón para creer que la vasta mayoría de los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos antes del 60 después de Cristo. En muchos casos no tenemos ninguna evidencia histórica contemporánea para muchos de los personajes de la historia,
pero sabemos que existieron, porque se los puede corroborar por testimonios, fuentes documentales e incluso arqueológicas. Tanto Josefo como Tácito están lo suficientemente cerca a los acontecimientos, y eso los hace relevantes, y casi todos los eruditos de la materia aceptan el testimonio de ellas como evidencia válida en cuanto a la historicidad de Jesús, incluyendo los eruditos que no son cristianos. Bien, entiendo, pero ¿por qué no hay más fuentes históricas que lo mencionen? Por alguna razón, son muy pocos los documentos de la historia antigua que sobrevivieron hasta nuestros días. Ryan Turner, quien trabaja como escritor para el Ministerio de Investigación y Apologética Cristiana, expresó en un artículo: hay una cantidad de escritos antiguos que se han extraviado, incluyendo el 50% de la obra del historiador romano Tácito, todos los escritos de Talo y Asclepiades de Mendes. De hecho, el secretario de Herodes el Grande, Nicolás de Damasco, escribió una historia universal de la historia romana, que constaba de casi 144 libros, de los cuales ninguno ha sobrevivido. Basado en la evidencia textual, no hay razón alguna para dudar de la existencia de Jesús de Nazaret. La cuestión es que es posible que haya habido más documentos seculares que hablaban de Jesús de los que conocemos, pero lo más probable es que se hayan deteriorado, destruidos o aún no han sido descubiertos por los arqueólogos. Además, la evidencia que tenemos de Jesús aún es bastante fehaciente. Su existencia ha quedado demostrada en fuentes seculares y fuentes bíblicas. Investigadores no cristianos también afirman que Jesús y sus hechos como su resurrección son verdaderas. Bart Ehrman, un agnóstico y uno de los críticos más directos del cristianismo, cree que Jesús fue una persona histórica, de carne y hueso. Él escribe: creo que la evidencia de Jesús que existió es tan abrumadora que es necio afirmar lo contrario. Jesús existió, dijo ser el Cristo, prometió vida eterna a los que creen en Él, y toda su enseñanza, muerte y resurrección es veraz. Sus discípulos lo sabían y lo escribieron, como está escrito. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo demás Juan escribió: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es veraz. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos.